Sí, sí, totalmente. Luces y sombras como siempre, pero yo la verdad, esta mañana no me lo he pasado mal. Estamos grabando esto en domingo, o sea que diría que estoy relativamente satisfecho. O sea, no es, para mí lo importante es recalcar, porque lo estaba pensando mientras veía la carrera, es como, claro, también creo que un poco la perspectiva es, venimos de un bajón tan grande en Australia que a la mínima que nos han dado algo un poco emocionante, creo que lo estamos viendo también a lo Nos hemos mejor. venido arriba Claro, nos ya, hemos venido sí. arriba. Yo creo que ese es un poco el problema. Y también quiero venir un poco a bajar esos humos. Sí, ha sido mejor, pero esto no lo considero todavía Fórmula Uno a su full potencial. O sea, sí, hemos visto cosas interesantes. La pelea de los Ferrari me ha parecido bestial, lo mejor del fin de semana. Pero todavía nos faltan cositas, en mi opinión. Todavía nos faltan cositas y dependemos todavía mucho de la energía eléctrica. Pero antes de meternos en un embrollo, como hicimos el podcast pasado de hablar durante 20 minutos, Joan, ¿cómo ha sido el fin de semana? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos. Pues lo primero de todo, fin de semana de sprint, con lo cual se han repartido puntos tanto en el sábado como en el domingo. Y esto no es igual que el Gran Premio pasado, pero lo que sí que es igual ha sido el dominio de Mercedes. Sí. Mercedes ha ganado la carrera del domingo con más o menos la misma solvencia. Eh, el sábado al sprint lo ganó George Russell y en la carrera del domingo hemos tenido la primera victoria de la carrera de Fórmula Uno de Andrea Antonelli, lo cual es bastante sorprendente, pero después de una clasificación en la que consiguió la pole, pues al final ha conseguido materializarlo en el final de la carrera de hoy. Más allá de eso, completaron el podio en la carrera del domingo George Russell y Lewis Hamilton, del que luego tendremos que hablar largo y tendido porque hay cositas. Su primer Justo podio. detrás de ellos, eso es, su primer podio desde 2024, ¿Eh? desde Las Vegas 2024, si no Correcto. recuerdo mal. Creo que sí, creo que sí. Sí, con Mercedes, o sea que es O su sea, primer podio con exacto. Ferrari. Es su primer podio con Ferrari, efectivamente. Ujú. Y nada, detrás de él su compañero Charles Leclerc y luego una marabunta de diferentes pilotos de la zona media en la que hoy tenemos que incluir a Red Bull, Sí. porque en quinta posición Oliver Berman, después hemos tenido a Pierre Gasly, después a Liam Lawson y para encontrar al primer Red Bull nos tenemos que ir a la octava posición de Isaac Hadjar. Sí, sí. Puntos para Carlos Sainz, que ha quedado en novena posición y completando la zona de puntos estarán contentos nuestros compañeros argentinos, Franco Colapinto con el Alpine. Muy buena carrera de Franco. Abandonos relevantes, Max Verstappen, los Aston Martin como siempre, y sorpresa, sorpresa, los dos McLaren, que quizás escuchando este top 10 habréis dicho, ¿dónde están? No ha podido empezar la No carrera están. ninguno de los dos. No están, No están. absolutamente. Así que sí, muchas cosas que comentar sobre esta disposición final de los pilotos de la parrilla. Sí, por lo menos creo que lo que decíamos, no es Fórmula Uno full potential, no es lo que nos vendieron, no es lo que creo que debería ser la Fórmula Uno todavía, pero por lo menos han pasado cosas. Hay cosas de las que hablar, ha sido un fin de semana muy movido, han pasado muchas cosas que se pueden comentar, ha sido entretenido, por lo menos, no es Fórmula Uno, sigo pensando que no lo es, pero por lo menos ha sido entretenido y han pasado cosas, no ha sido un paseo de los Mercedes en este caso, han tenido que trabajar teniendo su prioridad, que la tienen, seguimos pensando que la tienen, pero por lo menos han tenido que trabajar un poquito y ha habido cosas como el fallo en Q3 de Russell, que probablemente sin ese fallo hoy no estaríamos hablando de que Kimi Antonelli es ganador de un gran premio de Fórmula Uno, probablemente no, esa es mi opinión. Efectivamente. Han pasado la debacle de los McLaren, lo cual ha sido, no sé si alguna vez ha pasado que un equipo no empiece una carrera, no un piloto, un equipo no ha empezado una carrera de Fórmula Uno y son los campeones. Pff, Menos un equipo han pasado campeón tiene que cosas. ser una excepción muy grande, sí. Sí, sí, sí. O sea, porque sale uno por lo menos, pero bueno, sí. O sea, han pasado muchas cosas. Yo quiero decir que me ha parecido menos obsceno la Fórmula Uno en China. Pensaba que iba a ser peor por esa recta de 1 kilómetro. Comentábamos tú y yo en el podcast pasado eso. Pero debido a, creo, a las grandes frenadas que tiene este circuito, la verdad es que se ha recargado bien la energía y creo que hemos visto un poquito más de pureza en la competición, pero
para mí no es suficiente. No sé qué opinas tú un poquito de esta Fórmula 1 que hemos visto ahora en China. A mí me parece que está muy bien resumido. Al fin y al cabo es lo que dices. Cuanto más fácil es la recarga, más cerca estamos de cómo era antes la Fórmula 1. Hmm. Y por ende, más exigidos están los pilotos en el ámbito del manejo, más que en el ámbito de la gestión. Dentro de esas batallas que han habido, hemos tenido el inicio de la carrera con los Ferrari saliendo muy bien, porque ambos salían por detrás de los Mercedes y se han conseguido intercalar entre ellos. De hecho, Antonelli ha estado a punto de perder la primera posición, Russell ha perdido la segunda posición en la salida y se han intercalado ahí Hamilton y Leclerc, y durante gran parte de la carrera han estado batallando Hamilton, Leclerc y Russell por la segunda posición. Después ya Russell ha conseguido adelantarlos. Podemos discutir si en muchas o pocas vueltas cómo habrá sido la actitud conservadora de Russell en ese contexto, pero bueno, lo ha hecho y después ya sí, los Mercedes han ganado distancia con la salvedad de los safety cars que han habido a causa de accidentes, a causa de, bueno, no, de accidentes han sido solo banderas amarillas, pero por los temas de fiabilidad, por abandonos y por diferentes Sí, sí. circunstancias, ¿no?, que hemos tenido en la carrera. Aún así, la diferencia al final en tiempos ha sido notoria y bueno, tenemos a un Mercedes que está muy fuerte todavía, Ferrari que claramente es el equipo que les sigue y después ya están los demás, ¿no? Eso es lo que podemos sacar como gran conclusión de este fin de semana. Sí. Y también un poco recuperar algo que se había perdido en la Fórmula 1, que era que para la gente que se haya aficionado a la Fórmula 1 estos últimos años, un poco la generación Netflix, si venís de ahí, de 2021, de la lucha Verstappen-Hamilton, hemos estado en la Fórmula 1 más fiable de la historia, en la que acababan, si no había accidentes, acababa todo el mundo. Y eso se ha acabado, ha vuelto a ser un poco como era de antaño. Hoy no es que no hayan acabado, si no recuerdo mal, 6 coches, creo que han sido los que no han acabado, es que ha habido 4 que no han empezado. Que eso es otro tema. No es que haya 6 que no que termine, es que ha habido 4 que no han empezado. 4 no han Sí, 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 empezado. es un cambio No, ha gigantesco habido más con respecto abandonos, a creo que cómo. habían 8, porque luego se han ido los dos Aston, han abandonado, Lindblad creo que también ha acabado abandonando, eso ya son 7. Y Son Verstappen, siete, y son Verstappen siete 8. abandonos, Y Verstappen 8. efectivamente. O sea, muchos abandonos, ese es Sí. mi punto. La fiabilidad vuelve a ser muy dependiente. Por ejemplo, Russell en Q3 se queda para el coche. Eso también es un problema de fiabilidad. No ha pasado en carrera. Si le llega a pasar en carrera, sería un cero. Bueno, ha tenido suerte dentro de lo que cabe, salvo el fin de semana. De hecho, la superioridad de Mercedes, sobre todo en clasificación, es tal que un Mercedes que se queda parado en Q3 y sale a falta de 1 minuto y medio de boxes, aún así es suficientemente bueno para hacer la pole si no fuese por su compañero de equipo. O sea, queda segundo Russell en Q3, con todas estas Sí, cosas. pero que al final es un 1-2 para Mercedes. Exacto, que digamos, no, Mercedes no domina tanto. Bueno, yo creo que Mercedes son unos expertos, siempre lo han sido en parecer que no dominan tanto como realmente dominan. Y eso es Si la sensación que hablábamos en la tengo. pretemporada de que veíamos 4 equipos grandes, pero no teníamos claro cuánto se estaba escondiendo uno, cuánto otro. Bueno, ya caretas fuera. Eh, la diferencia lo estoy viendo ahora con Lewis Hamilton entre Andrea Kimi y Antonelli, primera posición, luego ha estado George Russell. Pues entre Lewis Hamilton, que completó el podio, son 25 segundos, Sí. con un safety car de por medio. Con lo cual, Sí, sí, eso es verdad. sí, Eso es un factor muy importante, lo del safety car que es comentas. un dominio, es un dominio, es un dominio muy grande, con la salvedad de esos momentos. Más allá de eso, una cosa interesante, ya para también dar una pincelada de lo que a mí me ha parecido esperanzador, ha habido un periodo largo de la carrera después de Russell conseguir adelantar a los dos Ferrari, que he visto batalla real. Yo entre Hamilton y Leclerc hoy, Hmm. con el mismo coche obviamente y con mismas condiciones, he visto algo de lo que todavía queda comparado con lo que había antes. Con lo cual, bueno, ahí en este tipo de circuitos pues todavía se abre, ¿no?, alguna ventana Sí. para poder pensar que podemos recuperar algo de eso y quizás el desarrollo y la igualdad poco a poco de los coches nos vaya llevando a situaciones en las que, bueno, si la energía eléctrica no es tan relevante, ahí tenemos la batalla para ver el pilotaje, para Sí. ver a los pilotos Sí. ir un poquito más al límite.
Yo por contraponer un poco, en plan, ha sido lo mejor del fin de semana, lo que comentas tú, la batalla de los Ferrari, pero sigo notando, mucho menos que en Australia, que depende demasiado de cosas que no hace el piloto. O sea, son batallas demasiado artificiales porque son, no te adelanto aquí porque si no me adelantas tú. O sea, creo que esta nueva Fórmula 1 hay un concepto importante que hay que tener claro. Dicen que han hecho el adelantamiento más sencillo. Para mí eso es mentira, es una afirmación que no es correcta. Han hecho el intercambio de posiciones muy sencillo, pero adelantar a alguien y consolidar posición es muy complicado en esta Fórmula 1 porque dependes de tu energía, no de tu calidad. Entonces, por eso creo que Ferrari está sabiendo pelear con Mercedes, porque se ponen delante y adelantar a un coche, aunque tú seas más rápido, es muy complicado. Es fácil intercambiar la posición con ellos, pero si ellos juegan bien con la estrategia energética y tú intentas el adelantamiento y no lo consigues consolidar, entras en el juego del el gato y el ratón y se te entra en un bucle que es muy complicado. Y creo que eso es un síntoma de esta nueva Fórmula 1, porque no lo hemos visto solo con los Ferrari y los Mercedes. En la zona media recuerdo batallas de Colapinto con Berman, o con Gasly, que ha pasado esta dinámica bastante de pasarte y repasarte. En la sprint también con Norris pasó, y los Ferrari. Un pequeño punto de conservadurismo todavía ahí que hay que pulir y hay que ver dónde si nos lleva a más gestión y ser más precavidos o nos lleva a algo un poquito más táctico, ¿no? Hay que irlo viendo con otros circuitos, pero por lo pronto ya tenemos 2 muestras y las 2 no han sido iguales. O sea que es una cosa... La pregunta, Joan, yo creo que la pregunta ¿es porque la Fórmula 1 ha avanzado o es el circuito? Eso creo que yo tengo mis teorías, pero habrá que darle tiempo, evidentemente, a todo esto, porque la Fórmula 1 evoluciona rapidísimo y ver si es que la Fórmula 1 está a lo mejor evolucionando y tenemos un periodo más malillo, pero conseguimos llegar a algo más puro, porque la energía se gestione mejor y no dependa tanto de la velocidad del coche. O si es que el circuito de China salió mejor y volvemos a Japón, que no hay casi frenadas, se parece más a Australia y veremos si hay otra debacle o no. Hasta que no tengamos un medio plazo, yo creo que no vamos a tener una opinión muy clara de eso. Y porque también en el proceso estamos aprendiendo cómo funcionan estos nuevos coches, o sea que faltan todavía muchas aristas y muchos cabos que atar para llegar a una conclusión sólida sobre cómo va a ser dentro de X meses o X años. Sí, es un poco tontería hablar de ello porque realmente nadie lo sabe, ni los propios equipos saben lo que va a pasar. Entonces, hay que darle tiempo. Algunos que están aprendiendo todavía. Bueno, no empecemos con las pullas. Sí, hoy vengo... No está diciendo la pizarra, hoy claro. Vienes tú calentito, ¿no? Pero yo hoy vengo caliente. Para los que no lo estén viendo, que estén simplemente escuchando, sigue el logo de Honda, ¿vale? La desgracia de Japón, titular. Y en el podcast anterior era el primer aviso, vale, ya es el segundo aviso. Terminen una fucking carrera, es lo único que pido. Durísimas declaraciones por parte de Joan. Hay un nigiri de atún al lado. No sé qué simboliza, pero ahí está. Sí, hoy... Uf. Ya llegaremos. Pero sí, hoy vengo calentito. Viene calentito, Joan. También te quería comentar, Joan, que... Porque ahí creo que hemos perdido un factor muy importante en la Fórmula 1, que lo hablaba el otro día con un amigo y me comentaba cosas que me parecen interesantes. Hay tanta gestión energética, por eso digo que hemos mejorado, pero cuidado, hay que tener en cuenta estas cosas. No hay degradación. O sea, sí, hay degradación, pero se va a una parada. Porque no es lo importante. No es tan importante. Ahora ya no es tanto por el tipo de neumáticos, que el año pasado ocurría que a veces los neumáticos eran piedras y duraban. Yo recuerdo casos como el circuito de Miami, que si hubiesen podido no hacer parada, no la hacían. Era escandaloso. Escúchame. Este año se ven menos exigidos. Sí. Hoy con el duro, lo mismo. Si empezabas con el duro, puedes acabar con la carrera, ¿eh? Porque claro, a no ser que entres en batalla... muy metido. Eso es. Porque el caso de Ferrari o de Mercedes han tenido degradación, o Verstappen en el principio con el blando, porque estaban en batalla y al final sobrecalientas los neumáticos porque derrapas y demás, o bloqueas. Pero tú piensas que, claro, tú en las curvas rápidas
pones el motor eléctrico a recargar, entras mucho más lento, que es donde de verdad degradas el neumático en las curvas rápidas. Les haces 20 kilómetros más despacio o 30, no, el neumático está perfecto. Sí, sí. Has perdido Lo toda esa único que te gestión. puede, lo único que te puede penalizar un poco más es el graining, que deslice a altas velocidades y si por lo que sea no tienes ese paso por curva, no lo utilizas para recargar. Y eso, y el tema de las batallas, que lógicamente ahí se ve más exigido. Eh, un inciso, porque el graining, a mí siempre me había ocurrido que el graining era un concepto que no entendía del todo, entonces quiero aprovechar para comentarlo ligeramente. El graining básicamente es que cuando el neumático desliza, porque a veces a altas velocidades no es que ruede perfectamente, como si tú ahora coges una pelota y la ruedas en tu mesa. No, no. Para acelerar, para frenar, el neumático desliza ligeramente. Pues cuando está en una cierta temperatura que no es óptima, ese agarre, ese empuje no es bueno del todo. Y se forman pequeñas virutitas, pequeños granos de neumático, por eso se llama graining, porque se desprende ligeramente, pero se pega automáticamente a la superficie del neumático. Y como el neumático ya es rugoso, no liso, como lo vemos en pantalla, perfecto, pierde mucho agarre y por tanto pierdes mucha velocidad. Y básicamente en circuitos donde por curvas o por frenadas o por simplemente eficiencia del coche, calentando y llevando la temperatura correcta a los neumáticos, no lo logras, se produce este efecto. Claro. Cuando veáis en pantalla en el neumático, en la banda de rodadura, una especie de línea o franja más oscura, por lo general será que esto está ocurriendo. Y hoy esto lo hemos visto bastante en los neumáticos delanteros izquierdos de los pilotos, que es el que más sufre en este circuito. Sí. Sí, sí. Pero claro, si vas 30 kilómetros por debajo, pues en las curvas rápidas, El pues graining esto no ya tiene nada no que ver pasa. con otros contextos en los que el Claro. neumático era mucho más Porque exigido. el green intuyo entonces, Joan, que también se produce cuanto más estés exigiendo el neumático. Porque es. Al final, Claro, la claro. temperatura es clave en el graining. Es un. ¿No? Es Depende del absolutamente. grado de temperatura que tengas en el neumático. Sí, sí, absolutamente. Eh, si tú quieres intentar arrancar a alta velocidad, ¿no? Y tu neumático no está en la temperatura correcta, es eso, empiezas a deslizar. Y si empiezas a deslizar y empiezas a desprender neumático, el graining es súper, súper exigido. Pero ¿qué pasa si no tienes grandes velocidades que te puedan generar esa confrontación, ¿no? Entre mi neumático no está en la temperatura correcta, pero estoy deslizando. Si no tienes eso, no sucede tanto y ese graining no es tan severo como antiguamente, que sí que era mucho más exigido, claro.